Imagina esta escena. Eres un hombre de fe. No crees en caníbales. Para ti son cuentos de las abuelas. Repites que la sangre de Cristo es más poderosa. Decides entrar. Y nunca vuelves a salir. Varios pescadores coincidieron en lo mismo. Vieron a un grupo de hombres arrastrando a un cuerpo por la playa. Decían que parecían caníbales. Nadie lo creyó al inicio. Sonaba a historia exagerada. Pero eran varios testimonios, todos señalando lo mismo. Por eso nos llamaron para investigar. Imagina esta escena. Un predicador llega a la isla Sentinel del Norte con la intención de llevar la palabra de Dios a una tribu que ha vivido completamente aislada del mundo durante más de 60.000 años. Un encuentro imposible entre dos realidades opuestas. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió allí? Esta es la isla Sentinel del Norte, uno de los lugares más enigmáticos y peligrosos del planeta. Un territorio detenido en el tiempo, hogar de una tribu que ha vivido aislada del mundo durante más de 60.000 años. Nadie sabe con certeza de dónde provienen. Nadie entiende su lengua y durante décadas han rechazado todo intento de acercamiento. La isla forma parte de las Islas Andamán, en la India, y acercarse está estrictamente prohibido. Pero en 2018, alguien decidió ignorar todas las advertencias. Un joven estadounidense, John Allen Chau, llevaba años obsesionado con ese lugar. Leía todo lo que podía, estudiaba cada dato, cada registro antiguo, cada historia sobre aquella tribu que parecía vivir fuera del tiempo. Mientras el mundo los veía como un misterio intocable, él los veía como una misión personal. Una noche, contrató en secreto a un pescador local. Navegaron en silencio, sin luces, esquivando patrullas militares. Sabían que si los descubrían, las consecuencias serían graves. Pero lo que realmente les preocupaba no era la cárcel. Era lo que podía ocurrir si llegaban demasiado lejos. En la oscuridad del océano, John avanzó en kayak hasta la orilla. Cuando sus pies tocaron la arena, el silencio duró apenas unos segundos. Luego, aparecieron figuras entre la vegetación. Intentó acercarse con calma. Llevaba regalos. Intentó imitar sonidos, gestos, palabras que nadie sabía si eran correctas. Quería demostrar que venía en paz. La respuesta fue inmediata. ¡Flechas! Tuvo que retroceder como pudo, regresando a la embarcación con el corazón acelerado. Cualquier otra persona habría abandonado la idea en ese momento, pero no él, porque su obsesión era más fuerte que el miedo. Esa noche no durmió. Al amanecer tomó una decisión. Volvería a intentarlo. Y fue entonces cuando todo cambió. John Allen Chau era un joven misionero evangélico estadounidense, impulsado por una fe profunda y una convicción inquebrantable. Desde muy temprano sintió el llamado de viajar a una isla remota para llevar el mensaje del Evangelio de Dios a un pueblo aislado del mundo. Su creencia era tan intensa que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, con tal de cumplir lo que consideraba su propósito espiritual. ¿Qué esperaba encontrar John Allen Chau? Decidido a cumplir su misión, regresó por segunda vez a la isla para intentar acercarse nuevamente a la tribu.
Pero entre todos los lugares del planeta, eligió uno. Y aún después de que la primera vez intentaran matarlo, no estaba dispuesto a marcharse. Quería llevar la palabra de Dios a aquella tribu. Había un lugar que lo obsesionaba más que ningún otro. Una isla donde ningún extranjero había logrado establecer contacto pacífico. Un territorio tan peligroso que el propio gobierno de India impuso una estricta prohibición. Nadie podía acercarse a menos de 5 millas náuticas. Ni investigadores, ni periodistas, ni misioneros, ni turistas. El objetivo de esa prohibición era claro: proteger a los sentineleses. Se cree que su población apenas alcanza entre 50 y 150 personas, y que su sistema inmunológico no tiene defensas contra enfermedades comunes del mundo moderno. Incluso un simple resfriado podría acabar con toda la tribu. Por eso, durante décadas, North Sentinel John Allen Chau regresó a la isla por segunda vez. Y esta vez, nadie volvió a verlo. John Allen Chau regresó a la isla por segunda vez. Y esta vez, nadie volvió a verlo. Las primeras alertas no comenzaron en la isla, comenzaron en el mar. Días después del 17 de noviembre, varios pescadores locales fueron interrogados por la policía de India. Habían sido vistos navegando cerca de la zona restringida. Cuando las autoridades los presionaron, finalmente contaron algo que nadie esperaba escuchar. Habían llevado a un extranjero hasta las inmediaciones de North Sentinel Island y lo habían dejado allí, solo. Ese muchacho nos buscó unos días antes. Nos dijo que necesitaba acercarse a la isla, pero que no debíamos decirle a nadie. Sabíamos que estaba prohibido, todos lo sabemos, pero nos ofreció dinero. No parecía un turista ni un aventurero. Hablaba de Dios todo el tiempo. Decía que tenía una misión. Pensamos que iba a dejar cosas en la playa y volver. Nunca imaginamos que quería quedarse allí. Las declaraciones sorprendieron a los investigadores. La isla a la que ese joven había querido entrar no era un destino cualquiera. Allí vivía la tribu conocida como Sentinelese, un grupo humano que durante siglos había rechazado violentamente cualquier contacto exterior. Las autoridades habían establecido una zona de exclusión de 5 millas náuticas alrededor de la isla para protegerlos. Pero aquel joven estadounidense había decidido cruzar esa línea. Según el relato de los pescadores, el viaje comenzó en plena madrugada. El mar estaba oscuro y casi no había tráfico marítimo. Navegaron durante varias horas hasta aproximarse a la costa de la isla. El joven llevaba una mochila. Dentro había algunos objetos que pensaba utilizar como regalos. Entre ellos había herramientas simples, comida y un libro que llevaba siempre consigo, una Biblia. Durante el viaje hablaba mucho. Nos decía que la gente de esa isla nunca había escuchado el mensaje de Dios y que él quería ser el primero en llevárselo. Le preguntamos si sabía lo peligroso que era. Él respondió que sí, que lo sabía perfectamente. Incluso dijo algo extraño, que si algo le ocurría, no debíamos culpar a los nativos, porque ellos no sabían lo que hacían. Cuando el bote llegó a cierta distancia de la costa, el joven tomó un kayak inflable que llevaba consigo. Los pescadores se quedaron observando desde el mar. Era todavía de noche. La selva de la isla apenas se distinguía como una sombra oscura contra el cielo. Pero el joven comenzó a remar hacia la playa. Aquella fue la primera vez que intentó acercarse. Los pescadores contaron que lo vieron llegar a la arena y comenzar a hablar hacia la selva. Intentaba llamar la atención de los habitantes de la isla. Lo que ocurrió después fue rápido.
figuras comenzaron a aparecer entre los árboles. Personas con arcos. Uno de ellos levantó el arma y disparó. Nosotros lo vimos levantar algo frente al pecho mientras hablaba. Luego vimos a uno de los nativos disparar una flecha. No sabíamos si le había dado o no, pero él salió corriendo hacia el kayak. Cuando volvió al bote estaba muy nervioso. Nos enseñó lo que llevaba en las manos. La flecha había quedado clavada en el libro que tenía delante del pecho. Durante la investigación, los agentes comenzaron a reconstruir quién era realmente aquel joven. Ya sabían su nombre, John Allen Chao. Sabían también que era misionero, pero pronto descubrieron algo más. No era la primera vez que intentaba llegar a lugares remotos. Durante años había buscado comunidades aisladas para predicar lo que él consideraba su misión: llevar la palabra de Dios a los rincones más inaccesibles del mundo. John siempre hablaba de las personas que vivían completamente aisladas del mundo. Decía que algún día quería viajar a lugares donde nadie hubiera predicado antes. Algunos pensábamos que era una idea romántica, algo que decía por entusiasmo. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que hablaba completamente en serio. Las autoridades también descubrieron que el joven había llevado consigo un cuaderno personal, un diario. Pero en ese momento nadie sabía exactamente qué había escrito en él. Ese detalle aparecería más tarde, mucho más tarde. Primero había que entender qué había ocurrido la mañana del 17 de noviembre. Según los pescadores, ese día el joven parecía decidido. Les pidió que lo llevaran nuevamente cerca de la isla, pero esta vez les dio una instrucción distinta. No debían acercarse demasiado. No debían esperar cerca de la costa. Solo debían dejarlo y marcharse. Nos dijo que quería intentar quedarse más tiempo, que tal vez si hablaba con ellos sin miedo las cosas serían diferentes. Nosotros no queríamos hacerlo, pero él insistía. Cuando llegó el momento, tomó su mochila, bajó al kayak y empezó a remar otra vez hacia la playa. Fue la última vez que lo vimos acercarse a la isla. Los pescadores se alejaron unos cientos de metros. Desde allí, aún podían observar parte de la costa. Durante varios minutos, todo pareció tranquilo. Hasta que notaron movimiento. Figuras en la playa. Varias personas reunidas. Y algo más. Algo que los dejó helados. Primero vimos a varios nativos caminando por la playa. Luego vimos que arrastraban algo. No podíamos verlo bien desde la distancia, pero parecía un cuerpo. En ese momento, supimos que algo muy malo había ocurrido. Nadie dijo nada. Solo arrancamos el motor y nos fuimos. Cuando los pescadores regresaron al puerto, intentaron guardar silencio. Durante varios días, nadie habló de lo ocurrido cerca de North Sentinel Island. Pero en una región donde la presencia de embarcaciones es vigilada de cerca por las autoridades, el movimiento de aquel bote terminó llamando la atención. La policía de India comenzó a hacer preguntas. Primero fueron interrogatorios rutinarios. Después, las versiones empezaron a coincidir. Un extranjero había sido llevado hasta las inmediaciones de la isla y no había regresado. En cuestión de horas, la desaparición de John Allen Chao se convirtió oficialmente en una investigación. Los investigadores comenzaron reconstruyendo cada paso del recorrido. Localizaron el punto desde donde había partido el bote. Identificaron a los pescadores que lo habían transportado y revisaron el trayecto aproximado que habían seguido durante la noche. Las autoridades sabían que recuperar el cuerpo del joven sería prácticamente imposible. La isla estaba protegida y cualquier intento de desembarco podía provocar
un enfrentamiento con la tribu Sentinelese. Por esa razón, el primer objetivo de la investigación no fue entrar en la isla. Fue examinar todo lo que el joven había dejado atrás. Nuestra prioridad era entender exactamente qué había ocurrido y quién había participado en el traslado ilegal. Sabíamos que entrar en la isla era extremadamente peligroso, así que iniciamos un rastreo en toda la zona costera donde el bote había operado. Buscábamos cualquier objeto, cualquier señal que indicara qué había estado haciendo el joven antes de intentar el último desembarco. Durante ese rastreo, los agentes comenzaron a encontrar pequeñas pistas, objetos abandonados en puntos donde el bote había esperado durante la noche. Algunos envoltorios, restos de comida y finalmente algo que parecía haber sido protegido dentro de una bolsa impermeable. Un cuaderno. El cuaderno estaba húmedo, pero las páginas seguían siendo legibles. Era un diario personal. Dentro, el joven había escrito durante los días previos al viaje. Los investigadores comenzaron a leer, y lo que encontraron cambió completamente la comprensión del caso. Cuando se conocieron fragmentos del diario, muchos se sorprendieron. No era el texto de un aventurero buscando fama, era más bien el registro de un hombre profundamente convencido de que estaba cumpliendo una misión espiritual. En varias páginas escribió que quería establecer lo que él llamaba el reino de Dios en la isla, pero también hay momentos donde expresa miedo real. Las últimas entradas del diario describían los encuentros con la tribu. En una de ellas, Chao relató el momento en que un joven de la isla disparó una flecha hacia él. La flecha impactó en el libro que llevaba frente al pecho, una Biblia. En lugar de interpretar aquello como una advertencia definitiva, Chao escribió que tal vez los habitantes solo estaban asustados. Creía que con más tiempo podrían aceptarlo. Lo más impactante del diario es que revela una lucha interna. En algunos momentos parece completamente seguro de lo que está haciendo, pero en otros escribe preguntas muy humanas. Se pregunta si realmente debe continuar, si tal vez está empujando demasiado lejos su fe. Sin embargo, al final siempre vuelve a la misma conclusión, que debía intentarlo una vez más. En la última página escrita antes de su desaparición, Chao dejó una frase que luego sería citada en todo el mundo. No culpen a los sentineleses si me matan. Para los investigadores, esas palabras dejaban claro que el joven entendía perfectamente el riesgo. Este caso refleja un choque de visiones del mundo. Por un lado está la idea de llevar un mensaje religioso a todos los rincones del planeta. Por otro, la necesidad de respetar culturas que han elegido permanecer aisladas. El problema es que cuando esos dos mundos chocan, las consecuencias pueden ser irreversibles. Por esa misma razón, el gobierno indio tomó una decisión que generó debate internacional. No intentarían recuperar el cuerpo de Chao. El riesgo de introducir enfermedades o provocar un conflicto con la tribu era demasiado alto. El cuerpo permanecería en la isla. Además, 7 individuos fueron interrogados. Entre ellos, los pescadores que lo habían llevado hasta la zona restringida. 2 de ellos decidieron dar su testimonio para este documental. También fue investigado un conocido del joven que había tenido conocimiento previo de su plan. Pero la isla sigue en silencio. Años después del incidente, North Sentinel Island sigue siendo uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Los barcos continúan evitando sus costas. Los helicópteros mantienen distancia. Y la tribu sentinelese sigue viviendo como lo ha hecho durante siglos. Lejos del mundo, lejos de la civilización, lejos
de cualquier contacto exterior. La historia de John Allen Chau no es solo la de un hombre que desapareció en una isla remota. También es un recordatorio de que aún existen lugares donde el mundo moderno no tiene cabida. Lugares con sus propias reglas. A veces, los mayores conflictos no nacen del odio. Nacen de la convicción absoluta de tener la razón. Y cuando esa convicción cruza una frontera que nunca debió cruzarse, la historia termina en silencio, en una playa perdida del océano.